Buenos días desde el madrugón, el programa que de lunes a viernes os presentamos las noticias de las primeras ediciones de los periódicos de papel españoles. Vamos con las de hoy, miércoles 14 de abril, a la 1:20 de la mañana y nos hemos quedado sin luz en la habitación. Debieron de fundirse los fusibles o no lo sé. Os pedimos disculpas, pero se hace lo que se puede. Vamos con las noticias de hoy. Esto lo tenéis también en el podcast, en 8 plataformas, entre ellas Apple Podcast, Spotify, Anchor, Overcast y varias más. Periódico ABC. Biden fuerza una solución militarizada a la crisis migratoria en Centroamérica. La Casa Blanca revela que México, Honduras y Guatemala aceptan desplegar soldados. México ha aceptado desplegar 10.000 uniformados en su frontera sur. Honduras moviliza 7.000. Y Guatemala sumará otros 1.500 efectivos. Solo en marzo llegaron 171.000 sin papeles a Estados Unidos, de los que 18.800 fueron menores de edad, abandonados por sus padres para que crucen la frontera. Estados Unidos retirará las tropas de Afganistán el próximo 11 de septiembre. Biden quiere que coincida con el 20º aniversario del atentado de las Torres de Nueva York. Estados Unidos ha perdido en Afganistán 2.000 efectivos y billones de dólares con pocos resultados. La decisión puede llevar a una escalada de la violencia y a una posible victoria de los talibanes. Estados Unidos aumenta su despliegue en Alemania en 500 efectivos. Irán desafía las negociaciones sobre el acuerdo nuclear al elevar el enriquecimiento de uranio al 60%. El ministro de Exteriores ruso, que visitó ayer Teherán, acusa a la Unión Europea de socavar los intentos de reactivar el pacto. La defensa del policía acusado muestra a Floyd drogado en un vídeo. Dimite la gente que mató a un joven negro el domingo. El jefe de la policía local también presentó su dimisión. Un estudiante armado es abatido por la policía en Tennessee. Un agente resultó herido cuando el joven abrió fuego en un instituto. La OTAN estas últimas noticias vienen del periódico El País, que no lo cité antes. La OTAN planta cara a Rusia y exige su retirada de la frontera ucraniana. Biden propone una cumbre a Putin tras el aumento de la presencia militar en la zona. El conflicto suma unos 14.000 muertos. Ahora vamos, según el periódico La Vanguardia, Rusia advierte a Estados Unidos que por su bien aleje sus barcos de Crimea. Biden habla con Putin y le propone una cumbre en un país neutral. Seguimos con el periódico El País. El presidente del Consejo de Europa se disculpa ante la presidenta de la Comisión Europea y propone pasar página. Una corriente islamista llamada Grupo Rachat divide al movimiento de protesta contra el régimen argelino. Al menos 42 migrantes fallecen en un naufragio frente a Yibuti. Huían del conflicto de Yemen. Sospechan de un ataque iraní a un buque israelí en el Golfo Pérsico. No hubo heridos y los daños fueron leves. Angela Merkel recentraliza la gestión de la crisis para endurecer restricciones. Cuando la incidencia pase de 100 casos en 3 días, las medidas se aplicarán de forma inmediata. Japón liberará agua radioactiva de Fukushima al mar, pese a la oposición de los países vecinos. Los expertos aseguran que si el líquido se diluye a lo largo de los años, no habrá riesgo. Estados Unidos aconseja parar la inmunización con la vacuna de Janssen, que ya se había suministrado a 7 millones de norteamericanos y causó 6 casos de trombos, que supone el 0.0008 de los total de los vacunados.
La reforma laboral prometida a la Unión Europea dejará solo 3 tipos de contratos. La banca prepara un año de despidos masivos con más de 15.000 salidas. Egipto reclama 767 millones de euros a los dueños del buque Ever Given, que quedó atascado en el canal de Suez. Periódico 5 días. El gobierno activa el plan de ayudas de hasta 8.000 euros a la compra de un coche eléctrico. PSOE y Unión Europea acuerdan gravar los inmuebles vacíos en la futura ley de vivienda. Periódico El Economista, la empresa española CAF suministrará trenes a Suecia por valor de 250 millones. La automoción se lleva más de 1 de cada 4 euros de los fondos de la Unión Europea. Vámonos con las noticias nacionales españolas. Periódico ABC, 70.000 vacunados menos al día por el parón de la vacuna de Janssen. El alcalde de Madrid, Almeida, urge a la unidad del centro derecha porque al sanchismo se le puede vencer. Almeida ve al presidente del gobierno desquiciado con las elecciones de 4 de mayo y denuncia una campaña sucia del Ejecutivo. Sánchez multiplica su presencia y recicla el anuncio de los fondos europeos. El gobierno insiste en no prorrogar el estado de alarma. Moncloa admite que la ley catalana del alquiler le parece ilegal, pero no la recurre. Condenado un exmilitar por proferir injurias graves en redes sociales al general Alcañiz, ex jefe de la UME, de la Unidad Militar de Emergencia. Periódico El País. Varias autonomías y los partidos piden un plan jurídico tras la alarma. El presidente rechazará hoy en el Congreso prorrogar la situación más allá del 9 de mayo. Mítines de Vox abarrotados sin distancia de seguridad. La candidata de Vox Monasterio alega que la asistencia es voluntaria. La tasa de contagio en Madrid es muy superior a cuando se prohibió la manifestación del 8M. Las ciudades se preparan para la limitación de velocidad a partir del 11 de mayo. Periódico La Vanguardia, el coche eléctrico y la vivienda liderarán los fondos europeos. La Vanguardia es líder absoluto de la prensa digital y tercer diario impreso de España. La web de La Vanguardia sumó 22.700.000 lectores mensuales. Esto es todo por hoy. Os deseamos